Bien amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza comunicacional con Benamérica a nivel hemisférico, estamos también en contacto ahora pues con el coronel John Marulanda. Él es especialista en inteligencia militar y operaciones psicológicas, ex jefe del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Nacional de Colombia y forma parte del Grupo Regional de Pensamiento Estratégico. Bueno, formado por oficiales retirados del Estado Mayor de muchas fuerzas de América Latina. Y por supuesto, coronel, de entrada, yo quisiera que comenzásemos por determinar si lo que está ocurriendo con los nombramientos de Petro en las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales se corresponden con una estrategia verdaderamente nacionalista o es muy sectorial y se está imponiendo el parecer y el capricho de una fuerza que antes fue insurgente. Bueno, José, en primer lugar, muchas gracias a usted y a su vasta audiencia por el tiempo. En segundo lugar, déjeme decirle que actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, ACORE. Y en tercer lugar, permítame intentar responder su pregunta. Lo que está haciendo Petro en este momento, en solo 15 días que tiene de presidente, nos ha puesto en una verdadera montaña rusa a la gran mayoría de colombianos. Lo que él argumenta, muchos de sus argumentos son ciertos y son valederos y están respaldados por estadísticas, pero sus decisiones finales nos ponen un poquito pensativos, dubitativos. ¿Cómo así que nombra de director de la Dirección Nacional de Inteligencia a un exmiembro del grupo narcoterrorista M-19? ¿Cómo así que nombra a director de la UNP, la Unidad de Protección Nacional de Protección, a otro de sus camaradas de vieja travesura? ¿Cómo así que barre 52 generales y almirantes? ¿Cómo así que los deja plantados el día de su reconocimiento como comandante supremo y a los 2 días o 3 días aparece dándole posesión al director de la policía? Todos estos son, para no hablar del aspecto económico, la famosa reforma tributaria y otros aspectos que han dado a conocer sus diferentes ministros. Todo lo que estamos viendo en estos 15 días de gobierno de Petro nos deja una gran incertidumbre y nos deja sin saber exactamente hacia dónde quiere él conducir el país. No sabemos si él quiere convertirnos en otra Venezuela, en otra Cuba, qué sé yo, en otro Chile. No sabemos si él quiere realmente ser un demócrata, no sabemos si él quiere quedarse en el poder por 4 años como lo ordena la Constitución. Ahí hay una reforma parlamentaria que está en desarrollo sobre que el periodo del presidente no debe ser de 4 sino de 6 años con reelección inmediata. Todo eso es lo que está en este momento, más otras cosas, son cosas que nos tienen, son decisiones que nos tienen un poco preocupados sobre el futuro de Colombia. Sí, guarda mucha similitud con los inicios de Chávez también. Al final terminó imponiendo esos pareceres y a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, acaba de decir hace apenas 24 horas que los exmiembros del ELN quedan sin autodetención, o sea, está tomándose una atribución de un poder judicial y de unas causas que están en curso. O sea, independientemente de que sea presidente electo, yo creo que frente a estas cosas no tiene comedimiento debido, porque una cosa es que se quiera buscar la paz y otra cosa es imponerla en la forma en que él lo está haciendo a troche y moche, ¿no? Y yo creo que aquí hay muchos eventos anteriores que no se clarificaron, que dejaron en evidencia pues que ellos estuvieron implicados en masacres y desmanes imperdonables y que no vayan a ir a juicio es una cosa que verdaderamente no se entiende, ¿no? Así es, hemos visto de parte de Petro varias actuaciones como esa que usted acaba de mencionar frente al ELN, que no se compadece con la realidad jurídica, la estabilidad jurídica, los patrones normativos de nuestro Código Penal para estos señores del ELN, que además se alimentan del dinero ilícito del narcotráfico y la minería ilegal desde suelo venezolano, lo mismo que una gran parte de las FARC que renunciaron a las prebendas en el Congreso después de los acuerdos de La Habana y fueron a Venezuela a refugiarse allá, y desde allá Miraflores ha venido
alimentándolos, engordándolos para que vengan a Colombia a hacer lo que más saben hacer hoy en día, que es narcotraficar. Son cosas un poquito incomprensibles por parte de la opinión pública nacional. Ahora, cuando él toma estas decisiones, ¿se le olvida que existe la separación de poderes o es que ya él de una vez quiere borrarlas del mapa? Pues no sabemos exactamente qué intención tiene él cuando da esa orden, porque acuérdese usted que esa orden salió del aparato judicial colombiano. Ahora él quiere echar eso atrás y por supuesto que es probable que le estén poniendo problemas, como también es probable que algún magistrado o algún juez venial acceda a lo que él está proponiendo y simplemente levanten la orden de captura y la orden de extradición a los señores del COSE, que es el Comando Central del ELN, y de esa manera permitir que por sexta vez el ELN entre a un proceso de diálogo. Vamos a ver si eso se puede hacer. Y tiene que ser Cuba necesariamente el lugar, según indicó él, para esas conversaciones. Pues inicialmente la vicepresidenta, doña Arancia Márquez, vino de Chile y dijo que allá Boric ofrecía su territorio para los diálogos, a lo cual él respondió que él consideraba que era mejor Cuba, porque allá estaban los hombres. Entonces, hasta el momento tenemos eso. Ojalá él cambiara de escenario y no estuviéramos tan dependientes de esa isla. Sí, porque es que esa atadura es la que históricamente nos ha perturbado a todos a nivel hemisférico. Cuba ha exportado su revolución en la forma en que le ha dado la gana, e inclusive en gobiernos que se dicen democráticos en las primeras de cambio. O sea, es Cuba quien impone de qué personeros debe proveerse ese régimen para avanzar en algunos programas, entre comillas, sociales, que al final no son tales. El de los médicos, por ejemplo. Así es. Déjeme decirle que desde ACORE hemos proclamado varias veces en diferentes comunicados. Allá se producen unos comunicados muy interesantes, todos relacionados con seguridad y defensa del país. Somos el tanque de pensamiento más escuchado y oído sobre estos asuntos. Y varias veces le hemos dicho al gobierno anterior que debía romper relaciones con Cuba. Se lo hemos dicho así como se lo estoy diciendo. Hay que romper relaciones con Cuba. A Cuba, Colombia no le debe nada, como no sea la fundación, creación o parto del ELN, que ahora está muy aposentado en Venezuela desde hace rato, ¿no? Sí. Entonces, nosotros en ACORE estamos de acuerdo que a Cuba nada le debemos, que Cuba nos debe todo a nosotros los colombianos gracias a que el conflicto se ha prolongado. Y bueno, en eso estamos. Vamos a ver qué decisión final toma el presidente. Ahora, en cuanto a las relaciones con Venezuela, yo noto que se quiere disfrazar el encuentro entre Maduro y Petro bajo la vía de las negociaciones comerciales, pero es que Maduro no ha respondido todavía por la cantidad de combatientes del ELN y de otras guerrillas que se aposentaron en territorio venezolano, y Petro ni siquiera ha hablado de ese tema con respecto a las conversaciones que pudiera llegar a tener con Maduro. Pues mire, la activación binacional a lo largo de esa frontera, que en este momento es prácticamente tierra de nadie, ya va muy adelante, en el sentido que se han reunido empresarios, comerciantes y otros de esa laya se han reunido en Cúcuta la semana pasada. Parece que hay grandes intenciones de abrir la frontera, de remover los obstáculos que el gobierno de Maduro puso para supuestamente evitar una invasión a Venezuela. Creo que hasta el propio Diosdado Cabello también se refirió al asunto, y ya tuvimos a nuestro recién nombrado canciller, un señor de más de 80 años, el señor Leiva Durán, quien estuvo en Venezuela hablando con el canciller de Venezuela precisamente al respecto. De modo que le hago esta breve acotación. En medio de los juegos de guerra que Rusia promueve a nivel mundial y que tiene como subsede por primera vez en la historia a América Latina, de manera particular a Colombia, en el estado Lara, pues allá estaba nada menos que el ministro de Defensa, el general Vladimir López. El general Vladimir López fue muy claro al decir en un chat de que había recibido la orden del presidente Maduro de comunicarse inmediatamente con el ministro de Defensa de Colombia, que es un hombre que ha sido caracterizado por acosar, perseguir a la policía y a las fuerzas militares. Acuérdese de su pasado él en Guatemala. Sí.
E inmediatamente Petro, de una manera que considero yo oportuna y sabia, dijo, no, no, momentico, momentico. Esto vamos paso a paso. Esto no es de que pues se abrió la frontera y entonces vengan los venezolanos, no. Nos preocupa mucho, eso sí, en Acore, que esta apertura sistemática que se está haciendo entre el general Padrino López, que viene desde el 2014 al frente de sus fuerzas, y este civil que pusieron, abogado, señor Velázquez, que lo pusieron como ministro de Defensa en Colombia, vayan a sostener un diálogo, porque ¿de qué van a hablar? ¿De táctica? ¿De estrategia? ¿De maniobras? ¿De intercambio de inteligencia? ¿De qué van a hablar? Es muy difícil eso. Ahora, que hable el general Padrino López con otro general del Ejército de Colombia tampoco es viable, es muy difícil, porque es que Padrino López y su gente alimentan, acicatean a los del ELN y las FARC para que vengan a Colombia, en donde o matan o son muertos por la acción legal, la fuerza legal y legítima del Estado, en manos de militares y policías. Entonces, a este lado tenemos la gente que muere y a este lado tenemos la gente que le da munición, entre comillas, a esos grupos. Es muy complejo mantener un intercambio de ideas ahí. Claro, ahora el sector privado frente a todo este panorama ciertamente está motivado a entablar negocios con el régimen de Maduro, o aspiraría que en Venezuela operase un régimen distinto de una buena vez para poder tener seguridad y confianza en que sus capitales no van a correr riesgo, porque un gobierno que ha expropiado a los propios ciudadanos suyos no le importaría en un momento dado tomar medidas drásticas contra inversionistas de otras partes si le da la gana, y hasta despojarlos. Se arriesgan los empresarios colombianos a jugar ese juego a estas alturas. Bueno, no, mire, déjeme decirle esto, Colombia en este momento es un país con un crecimiento económico envidiable, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Parte de ese crecimiento envidiable está a cargo de las empresas, de empresarios multinacionales que están aquí en Colombia. Lo que he leído y lo que he oído es que ya existe temor por parte de muchos empresarios de que la nueva ley tributaria los pueda llevar a la ruina, los pueda llevar a la quiebra. Por eso he leído que muchas de las multinacionales ya están pensando, no han tomado la medida, pero ya están pensando en irse de Colombia, buscando, para decirlo alegóricamente, un mejor clima para su negocio, ¿no? Claro, sí. Y por supuesto eso tiene que ver con Venezuela. El primer reclamo que vimos en la prensa y en las redes sociales es que sí, vamos a Venezuela si nos pagan lo que nos deben. ¿De cuánto, no pagan, ¿usted sabe a cuánto asciende esa deuda que le tiene Venezuela hace tantos años a los empresarios colombianos? No tengo idea. No tiene idea. No tengo idea. Pero es bastante. Es bastante, es bastante. Es más dinero, tiene más ceros que los que caben en mi cerebro, ¿no? Exacto. Sí, por eso le digo que yo me resisto a que pudieran los empresarios colombianos hoy día disponerse a ir a invertir en Venezuela como Maduro anda pregonando, ¿no? No, ya estamos listos, estamos negociando. El hecho de que haya unas reuniones no significa que nadie haya tomado una decisión en ese sentido, simplemente se están pulsando los propósitos, las intenciones, y yo creo que las intenciones del régimen de Maduro nunca será buena para Colombia, y yo no creo que Colombia tampoco vaya a cometer el error histórico de aliarse con alguien al que durante todos estos años han tenido marginado justamente por su conducta política y desenfadada, ¿no? Mire, déjeme le agrego esto, José. Usted sabe que Colombia es el primer. Colombia tiene dos características que son muy de ella. Primera, es el único país de América Latina que tiene 60 años de conflicto interno, que no para, hoy en día no para, el conflicto sí. Y segundo, es el primer productor mundial de cocaína. De esas 1.500, 1.400, 1.600 toneladas que producimos, el 30% sale por la frontera colombo-venezolana. Desde ahí salen a las pistas clandestinas de Apure, de Táchira, de Zulia, y desde ahí esos aviones cargados con toneladas o con kilos de cocaína van a volar y van a aterrizar en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana, ¿verdad? El 80% de esa cocaína sale por el andén pacífico colombo-ecuatoriano, allá las provincias de Esmeraldas, Carchi, todo eso está contaminado. Y para no hablar de lo que es Cauca, Nariño en Colombia, Chocó, que es la costa más grande que tenemos. Entonces, el problema de la frontera, cuando usted toca el problema de la negociación, es un problema muy complejo,
muy complejo. En la frontera hay por lo menos 10 grupos delictivos actuando, delinquiendo, ¿no? Está el ELN, están las FARC, están los Pelusos, está el Cártel del Golfo, bueno, lo que usted quiera, los Caparros, toda esa gente. Sí. Entonces la pregunta es, bueno, pues que van a hacer negocio en medio de esa ilicitud, ¿cómo va a ser el trabajo? Y en eso creo que están empeñados ambas partes en tratar de ver cómo arreglar ese problema. Usted mencionó Chocó y me llama la atención una nota que leí en estos días de que había el hermano de un coronel que dijo que esas fuerzas policiales han ido siendo penetradas por los narcotraficantes en casi un 50%. ¿Eso es verdad? Bueno, ¿Puede ocurrir? Puede ser. Mire, en América Latina hay dos policías que son emblemáticas por su discreción, su pulcritud. Una es la de los Carabineros de Chile, que es la número 1. Después de los Carabineros de Chile sigue la Policía Colombiana. Sí. No me extrañaría, en cualquier caso, que la Policía Colombiana haya permitido o haya mirado para otro lado mientras los grandes capos de los carteles del narcotráfico les dan dinero por debajo de cuerda, sí, para que ellos sean conniventes, miren para otro lado. Es decir, cualquier marrulla que puedan hacer con ese dinero es probable que lo logren. Sí, bueno, la complejidad es evidente, no es nueva, la hemos padecido los venezolanos que andamos buscando un mejor destino. Por supuesto, Colombia ha sido un albergue bastante oportuno para muchos, ya casi 2 millones, ¿no? Y con Colombia estamos agradecidos los venezolanos de bien siempre. Desde luego, pues nos cayó esta plaga en Venezuela desde hace más de 20 años que definitivamente no nos podemos delastrar de ella todavía. Pero aspiramos pues que en Colombia, si Petro no endereza su rumbo, pues que alguna institucionalidad le ponga un parado, porque a mí me han hecho entender que el ejército colombiano es profesional, no está formado por reclutas ni por milicianos como el de Venezuela. Y allí pues yo aspiro que si Petro pretende llevar las cosas a extremos tales de parecerse a Venezuela, pues allí las cosas se resuelvan, por lo menos en un diálogo preliminar, si no hay que llegar a otros extremos, ¿no? Pues mire, José, ese comentario suyo es muy oportuno y adecuado. Las fuerzas militares de Colombia han sido durante todos estos años tremendamente civilistas, han sido constitucionalistas. Las fuerzas le rindieron honores a él cuando tomó posesión como presidente. Ayer nomás creo que estaba, Guantier, estaba en la ceremonia de posesión de los nuevos mandos, haciendo el relevo que es tradicional entre nosotros, ¿no? Sí. No hay nada raro. Lo único raro es que la primera vez que lo convocaron no fue. Y a los 2 o 3 días fue a la de la policía. Entonces una pregunta, ¿qué quiere este presidente? ¿Fortalecer la policía? ¿Hacerlo de Ortega en Nicaragua? Fíjese usted todo lo que pasa con los cristianos en Nicaragua. Lo está haciendo la policía, no está el ejército. Entonces, uno se pregunta, ¿este presidente está siguiendo el patrón de Ortega? Entonces, sí, las fuerzas militares están muy convencidas de lo que están haciendo desde un punto de vista institucional. Recuerde que el presidente Petro sacó 52 generales y almirantes de la cúpula de las fuerzas militares. Y eso pues generó cierto nivel de trauma a nivel de inteligencia, de operaciones y demás. Claro que ese nivel de trauma, como decimos en la Escuela Militar de Colombia, si no sabe, aprende. Y los nuevos que llegan tienen que aprender. Y para eso está la estructura propia del sistema que se trata. Para eso están los suboficiales, que son los que manejan el intríngulis de todo eso. Entonces sí hay un poquito de sorpresa por esa barrida tan general, en donde, como el mismo Petro lo dijo, se cometen muchas injusticias, y eso así, y lo aceptamos, pero desde Acore, los de la Reserva, mantenemos discreta prudencia al respecto y poco hablamos del asunto, porque esperamos que la nueva cúpula pues logre cumplir con los objetivos que le ha trazado su comandante en jefe. Por supuesto. Ahora, generalmente a nuestros gobiernos le dan 100 días para medir sus propósitos, sus intencionalidades. En Colombia el ejército se ha planteado tomar ese margen, pero al mismo tiempo auscultar detalladamente cuáles son los pasos que está dando el gobernante. Pues mire, yo no sé si el mando militar actual, el que está bajo banderas, está haciendo eso que usted dice. En Acore lo estamos haciendo, no llevamos sino 15 días, nos faltan todavía 4 quincenas para completar los 100 días y poder hacer un balance.
No sabemos si los militares están haciendo ese balance, lo están estudiando, pero pues en Acore sí estamos muy atentos en el día a día de todas las decisiones que tome el gobierno actual. Bueno, en Venezuela también se constituyó un organismo de oficiales retirados cuando Chávez llegó y hasta el sol de hoy le han estado haciendo resistencia pues a todo lo que ha ocurrido en los 20 años, pero no han cuajado algunos esquemas que restituyan la democracia como tal. Por el contrario, sentimos que Maduro ha acentuado más la dictadura que el propio Chávez, ¿no? Pues mire, José, déjeme decirle que ACORE es una asociación de 62 años de fundada. Ya. Es una asociación con 2.615 socios activos que pagan su asignación. Tiene 16 seccionales más una en el exterior, 17 por todas. Okay. Y es de pronto el tanque de pensamiento más emblemático, más atendido, más simbólico de todos los militares, no policías, militares retirados, ¿sabes? Militares de ese ejército, armada y fuerza aérea. Aquí no hay milicia, aquí no hay nada. Y los policías tienen su organización con muchos menos años que la nuestra, Corpol. Pero somos nosotros, esa CORE, una de las voces más importantes en todo lo que es análisis estratégico de defensa nacional y de seguridad pública. A lo interno de esas instituciones armadas se ha mantenido de manera permanente y coherente la institucionalidad entre ustedes como retirados y los que siguen en funciones. Sí, señor. Sí, funciona. Sí, señor. Okay. Con mucha frecuencia decimos en ACORE que somos la voz de los que no pueden hablar. Claro, mantenemos contacto permanente con todos los mandos y con muchos otros oficiales que están en servicio activo. Muchas veces esa proximidad se aleja, otras veces esa lejanía se acerca. Hay mucho vaivén en esto, ¿no? Pero sí, ACORE es el sitio donde nos reunimos todos los retirados, militares retirados, oficiales, para hablar de estos asuntos. Pero opera la respetabilidad de vida, por lo menos, que en Venezuela no ha ocurrido. No, aquí respetamos mucho al mando. De hecho, ayer estuvimos repartiendo tarjetas de felicitación para los nuevos comandantes. Y de esa manera actuamos nosotros, ¿no? Bienvenidos, buena suerte en su trabajo y hágale pues y nos cuente. En eso estamos. Bueno, a nosotros nos complace mucho pues que esa fortaleza exista, porque de verdad las instituciones no deben quebrantarse por ninguna causa cuando son tales. Así debe ser el Poder Judicial, así debe ser las Fuerzas Armadas, así debe ser la civilidad, las asambleas respectivas. Los congresos deberían operar también coherentemente apegados a la ley. A veces hay algunos parlamentarios pues, que se desvían del camino, pero ojalá que la política también alcance esa verticalidad y esa rectitud que observamos nosotros pues, en las Fuerzas Armadas de ustedes y que en Venezuela habrá que recuperarla en algún momento. Hombre, muchas gracias, José. Vamos a ver hasta dónde aguanta la cuerda, así que se rompa. Sí, señor. Bueno, yo le agradezco muchísimo tu tiempo en el día de hoy, de verdad complacido en conocerle. Ya estaremos en contacto y cuando requiera pues alguna consulta adicional sobre estos temas, pues si usted me lo permite, lo llamaré con toda la confianza debida. Estaré atento. Muchas gracias a usted por el espacio y un saludo muy cordial a todos sus teleaudiovidentes. Sí, muy agradecido de verdad, y en Radio Victoria, ojo con esa televisión y esta alianza que tenemos con Benamérica, que también es una organización civil sin fines de lucro, pero conformada por profesionales de distintas disciplinas que tuvieron que emigrar, bueno, concibiendo planes y estructurando ideas pues para el momento en que la democracia se recupere y aportar lo más que se pueda para la recuperación inmediata. Así que en esta lucha estamos. Sí. O sea, hace un minuto usted mencionaba de que hay en Colombia 2 millones de migrantes venezolanos y en toda América Latina hay cerca de 6 millones de migrantes venezolanos. Sí. Y aquí una tal Comisión de la Verdad sacó un informe en donde habla con grito en el cielo de 1 millón de colombianos migrantes por efectos de la violencia, desplazados por efectos de la violencia. Entonces nosotros vemos eso, analizamos eso y decimos, no tiene sentido. Aquí tenemos 2 millones de venezolanos. Sí. Y hay 6 millones en toda América Latina. Y aquí nos pone el grito en el cielo porque es que hay 1 millón de desplazados por la fuerza. Sí. Esas son cosas que nosotros estamos trabajando muy bien en ACORE. Bueno, importante evaluar todas esas cosas, y yo creo que conjugando esfuerzos y voluntades hemisféricas con estos mensajes que nosotros intentamos imponer aquí, pues
despertemos la conciencia y nos hermanemos de nuevo, porque al fin y al cabo la democracia es el único sistema que nos permite crecer en sana paz. Bueno, José, no, muchas gracias a usted por tu espacio y hasta la próxima. Seguro. Un abrazo. Un abrazo. Cuídese. Hasta luego.